En octubre del 2006, en el municipio de Tixla, aquí en Guerrero, se dio un acontecimiento extraordinario. Durante una celebración eucarística en el auditorio municipal, con motivo de un retiro espiritual para los feligreses, en el momento de la comunión se dio el hallazgo que es el que nos convoca esta tarde, una hostia consagrada sangrante. El hecho despertó interés de la diócesis de recurrir a la ciencia y la tecnología moderna para entender tan llamativo suceso. Los estudios iniciaron el 27 de octubre del 2009 y concluyeron apenas el 25 de febrero de este año. Fueron más de 3 años de investigación científica y profesional, con estudios avanzados y la participación talentosa de especialistas encabezados por el doctor Ricardo Castañón Gómez. Su Santidad Juan Pablo II tuvo a bien escribir mucho sobre la relación entre la ciencia y la fe. De esa interacción queremos hablar para que el hombre reconquiste las más altas velas de su naturaleza humana y espiritual. Nuestra diócesis de Chilpancingo, Chilapa, se viste de gala junto a su población toda para tratar un asunto que se ha convertido en promesa y esperanza para esta diócesis, para la nación y el mundo entero. Una manifestación especial, extraordinaria, de una hostia con efusión de un líquido rojizo que los científicos ya nos dicen que se trata de sangre humana. Este es un desafío para la razón de todo humano y un presente generoso para la fe de las personas. Si queremos establecer un diálogo entre la ciencia y la fe, nada más oportuno que hablar de la Eucaristía, pues en ella, por fe, creemos que Cristo está presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Qué decir si a través de extraordinaria evidencia se constata en hostias con efusión de una sustancia rojiza se encuentra sangre y tejido humano? Nuestra fe católica no necesita de pruebas científicas para creer, pero el milagro sucede para confirmar que aquello que creemos es verdad. Por eso hablo de generosa providencia que obsequia al hombre signos para que el hombre no viva su fe en soledad, para que todo creyente racionalista vea el cielo con más confianza, comprendiendo que no está solo, que alguien vela por él desde el atardecer al amanecer, desde la mañana hasta el ocaso, los 365 días del año durante toda la vida. El Antiguo Testamento nos enseña que en el pasado quienes observaban el comportamiento de los creyentes de entonces decían: qué maravilla que el Dios de ellos les escuche y salga a luchar por ellos. El Dios de los cristianos es un Dios vivo, atento, ama, escucha, se manifiesta. Somos los hombres que nos alejamos de Él, pero Él decidió quedarse con nosotros a través de los tiempos y lo hace de manera patente con su presencia eucarística. Espero que este simposio, auspiciado por nuestra diócesis junto al Grupo Internacional para la Paz y el Discipulado de la Misericordia, sea de beneficio para todos, creyentes y no creyentes, pues todos somos hijos del mismo Dios. Agradezco a los científicos que quisieron dedicarse a estudiar un signo tan importante, a mis sacerdotes generosos, sabios y humildes, para abrirse a algo que ciertamente va más allá de la razón y requiere de firme fe. Gracias a todos los fieles de esta diócesis que se sienten bendecidos con tan generosa dádiva. Que este segundo simposio sea el inicio de mayores diálogos entre los hombres de ciencia y la fe de todos los pueblos del mundo, para que juntos, con la fe y razón en esplendor,
podamos soñar en un mundo mejor para la gloria de Dios y bien de todos los hombres. Vamos a escuchar ahora a un sacerdote diocesano de Chilpancingo que hizo estudios de humanidades y filosofía en el seminario de Chilapa, Guerrero. También los estudios teológicos los realizó en el seminario de Tehuacán, Puebla. Obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y ha sido profesor de los seminarios de Chilapa, Tlapa y Acapulco. Fue párroco de esta ciudad de Chilpancingo. Actualmente es el vicario general de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Vamos a pedir que haga uso de la palabra y darle la bienvenida también al padre Víctor Manuel Aguilar Gómez. Saludo con respeto y afecto a todos los que por televisión siguen este evento y a los aquí presentes en este auditorio Sentimientos de la Nación de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Hablaré en primer lugar de los antecedentes históricos de lo sucedido en una hostia consagrada en el Auditorio Municipal de la ciudad de Tixla. En el año 2006, los días 21 y 22 de octubre, hubo en la ciudad de Tixla, Guerrero, México, un retiro espiritual llamado de sanación y evangelización, dirigido por el padre Raimundo Reina Esteban de la diócesis de Tijuana, conocido también popularmente y con cariño como el padre Rayito. Él fue invitado por el entonces párroco de San Martín de Tours, Tixla, el padre Leopoldo Roque Rosales, que nos honra con su presencia esta tarde. En la misa de clausura del retiro todo transcurría con normalidad hasta el momento de la distribución de la Sagrada Comunión. La religiosa Gloria Vanessa Barajas ayudaba dando la comunión y mientras lo hacía encontró en el copón que llevaba una hostia con manchas como de sangre. Ella regresó inmediatamente hacia el altar profundamente conmovida. Al subir las escaleras del templete la agarró para verla más de cerca y la sintió húmeda y frágil, al grado que sin que ella quisiera, se rompió un pedacito de la hostia. Luego, el padre Raimundo la mostró y dijo: vean la manifestación de Dios para que crean. Es un regalo de Dios para todos ustedes y para el padre Leopoldo, de quien hoy es su cumpleaños. Luego comenzó a cantar: que viva mi Cristo, que viva mi Rey, con voz quebrada por la emoción. La gente cantaba y aplaudía, alabando al Señor también, visiblemente maravillada. Había alrededor de 600 personas en ese retiro. La hostia fue llevada al sagrario parroquial al término de la misa. Los padres Raimundo y Leopoldo no dijeron ni declararon que eso era un milagro, ni que verdaderamente era sangre lo que la hostia tenía. Pronto el señor obispo de esta diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Monseñor Alejo Zavala Castro, nombró una comisión de sacerdotes, algunos de ellos aquí presentes, el padre Vital Alonso, que presidió esta comisión, maestro en el seminario de Chilapa, el padre Edmundo Estrada, en ese entonces párroco del santuario en Tixla, el padre Sotero Sánchez, canciller secretario de la Curia Diocesana, y el padre Rogerio Vargas, maestro del seminario, para que ellos hicieran la investigación sobre este suceso que en ese momento ellos llamaron el fenómeno misterioso de la hostia. Fueron entrevistados 17 testigos y ellos refieren las cosas de manera idéntica, y en su momento valoraron el suceso como una manifestación muy especial del Señor, diciendo que para ellos realmente se trataba de un milagro. El resultado de esta investigación fue entregado a Monseñor Alejo Zavala y guardado en la Curia Diocesana. La hostia, una descripción física de la hostia es una de las que se consagran para la distribución
de la Eucaristía entre los fieles. Aquí nosotros sencillamente le llamamos hostia chica. La hostia tiene un diámetro de 4.4 centímetros. Ese domingo 22 de octubre del 2006 apareció manchada de rojo en medio de otras sin que éstas se mancharan. El color estaba básicamente en el centro. Se veía como si una gota gruesa de sangre hubiera caído sobre ella y que escurrió por 3 cauces. Pero también aparecieron otras 5 pequeñas manchas más hacia la orilla. Uno de esos 3 cauces, en que pareciera haber escurrido la sangre, el de en medio, es de donde se tomaron las muestras para ser analizadas en el laboratorio. Por ello, en la hostia ya no se encuentra esta pequeña fracción. Hoy la hostia se encuentra dividida en 2 partes y una pequeña tercera de 1.2 centímetros de largo por 0.4 centímetros de ancho. Conforme a los testimonios orales, muchos seguramente de los que en ese día estuvieron en el retiro, hoy están aquí y vendrá a su mente lo que ellos observaron. Hay experiencias formidables, muy edificadoras para todos. Esos testimonios orales y fotográficos constatan que la hostia tenía al principio la mancha como de sangre fresca, como si recién le hubiera caído la gota, color rojo, claro y brillante. Se sentía y se veía húmeda. Hoy, a casi 7 años, la hostia se encuentra incorrupta. Y debemos recordar, hermanos, que la harina de trigo con la que se confecciona la hostia es altamente corruptible. Por eso, en poco tiempo, sufre graves alteraciones por hongos y bacterias. Todos los sacerdotes y los fieles lo sabemos. Del color rojo, claro y brillante, pasó a un color café oscuro y se ve y se siente ahora completamente seca, a simple vista, e insisto, a simple vista. Bien, muchas gracias al padre Víctor Manuel Aguilar, vicario general de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. La razón y la fe tienen un sentido complementario, afirma el doctor Ricardo Castañón Gómez, especialista en neuropsicofisiología cognitiva y que ha dedicado más de 20 años al estudio del cerebro, de la conducta, los valores interiores y espirituales del hombre. Él, precisamente él, fue quien dirigió la investigación sobre el signo de Tixla, aceptando la confianza que el señor obispo Alejo Zavala depositaba en él. Él nos va a presentar el tema relieves técnicos y científicos en hostias consagradas con efusión de sustancia inespecífica. Déjenme comentarles también que es profesor universitario y doctor en psicología clínica, que realizó estudios universitarios y de especialidad en Italia y Alemania. Es especializado en medicina psicomática y neuropsicofisiología cognitiva y bioquímica. Asimismo, realizó estudios de especialidad en psicoterapias en Londres, patologías en Lyon, Francia, toxicodependencias en Berkeley, California, bioquímica en Biel, Alemania y psicología aplicada en Lovaina, Bélgica. Profesor universitario durante más de 25 años, el doctor Castañón es autor de 16 libros y más de 400 artículos de ciencia y divulgación. Hasta el presente ha realizado poco más de 2.300 conferencias en 5 continentes, en universidades, centros académicos de ciencia e investigación, educación, cultura y religión, muchos de ellos aquí en México. Por su aporte científico ha sido distinguido con el Escapulario de Plata por el Comité de Defensa Civil de Naciones Unidas y es académico de la Legión de Oro correspondiente a la Academia Tiberiana de Roma. Actualmente
Es presidente e investigador del Grupo Internacional para la Paz, con sede en 13 naciones. Boliviano de nacimiento, pero muy querido en Sudamérica, Latinoamérica y especialmente en México. Demos la bienvenida al doctor Ricardo Castañón Gómez. Llego a México para dictar unas conferencias el año 2009 y me entero de que acá conocí al padre Víctor, me entero de que había una hostia que había tenido una efusión de un líquido rojizo. Como les decía antes, debo solicitar la autorización específica del señor obispo y es acá que yo tengo esta autorización para tomar las muestras. El padre Sotero está de párroco en la iglesia donde se conserva esta hostia consagrada con la efusión en Tixla y yo voy a tomar las primeras muestras. Esta es la apariencia de la hostia cuando voy a empezar la investigación. El padre Víctor ya ha explicado todos los antecedentes, tienen que ver con la experiencia del padre Raimundo Reina Esteban. Yo he ido a Tijuana a entrevistarlo a él, he estado en su comunidad y quisiera decir de que el padre ya tuvo una experiencia años antes. Este es un detalle sumamente importante, sobre todo para las personas de fe. Yo soy un investigador y me interesa que mi acercamiento a estos temas sea visto desde el punto de vista científico y no religioso, porque no hago proselitismo religioso. Trato un tema espiritual, con contenido espiritual, de fe, toca lo religioso, pero mi acercamiento es científico, porque a mí me interesa hablar de esta verdad tanto al musulmán como al budista, como lo he hecho tanto en Egipto como en Corea, porque a mí me parece que todos los hombres tienen cuerpo y alma espiritual y sobre todo mi interés al demostrar de que en la Eucaristía ocurre un cambio extraordinario es para demostrar justamente la presencia espiritual, el poder del Espíritu Santo que en la oración del sacerdote hace que este pan se convierta en carne y ese vino en sangre. O sea, el Padre tuvo ya una experiencia anterior, pero él no pudo hacer ninguna investigación, él tuvo que consumirla, la hostia, y esto me ha sucedido en algunos países donde algunas autoridades de la Iglesia, al ver un caso parecido, pues han dicho mejor comúlgala, no es necesario hacer nada. Hablo como investigador externo, me parece que no hay que tenerle miedo a los misterios, porque si es que hay un signo, detrás del signo hay un significado y ciertamente detrás de ese significado hay un autor. Y nosotros deberíamos estar abiertos, por eso me alegra tanto lo que ha hecho el señor obispo y sus asesores de querer avanzar para descubrir quién es ese autor. El padre fue invitado, como ya relató el padre Víctor, a dictar un retiro acá por el padre Leopoldo Roque y es justamente en ese instante, durante una celebración, que ocurre esta efusión. Muchas personas, como también una periodista que nos hacía preguntas hace pocos días, tienen la impresión sesgada de que estos sean manejos o intereses de la Iglesia. Por eso es muy bueno hablar de la verdad científica, porque la verdad científica tiene que ser tan buena para el creyente como para el no creyente. Otra cosa es que uno la acepte o no. En todo caso, el señor obispo, cuando me dijo, doctor, yo quisiera que se haga cargo de esta investigación, me pidió un favor inmediato. Me dijo, doctor, yo le pido que primero me dé una respuesta. Quiero saber si la sustancia ha sido puesta por afuera o brota de su interior. Yo contraté un laboratorio forense en el mismo noviembre del año 2009. Ellos cerraron el laboratorio toda una mañana para contestarme a esa pregunta. Y haciendo estudios especializados a través de disparos de luz, ellos concluyeron de que el líquido, la sustancia que ya se había hecho estudio, que se llama de presunción de sangre, correspondía a sangre humana, pero además brotaba del interior. Entonces yo llamé por teléfono a Monseñor, le dije, Monseñor Zavala, debo decirle que los expertos concluyen
que la muestra, la evidencia brota, la sustancia brota de su interior y nadie la ha puesto por encima. Dio mucho más sentido el estudio del profesor Eduardo Sánchez, porque yo no le había solicitado hacer el mismo estudio, pero a través de su peritaje que hizo el año pasado en noviembre, él también descubrió de que la sangre brotaba de su interior y de esto él va a hablar, les va a explicar luego. Este es un detalle en el cual él habla de esto, pero dice, tiene una dirección de adentro hacia afuera. O sea que aquí tenemos una segunda, por eso yo hago 3 estudios en estas investigaciones para poder confirmar los primeros o segundos hallazgos cuando se hace ya uno tercero. Pero me parece que la pregunta de Monseñor queda totalmente respondida con estas 2 evidencias. Los estudios pues, se han hecho en muchos laboratorios, particularmente en las Américas y en Estados Unidos, y lo que debo presentarles a ustedes como resultado, que esto es sangre humana. Los estudios realizados muestran, este es el instante en el cual están haciendo una preparación para determinar si hay hemoglobina, y el informe que luego les mostraré evidencia de que se trata de hemoglobina humana. Es muy interesante comprender lo que es la hemoglobina porque es una heteroproteína que lleva oxígeno a los tejidos y además ayuda a eliminar el anhídrido carbónico que se deposita en los pulmones cuando los expelemos. Ustedes tienen que preguntarse qué hacen esta sustancia, este compuesto en una hostia confeccionada en trigo. Además, no puedo explicarles, pero para que exista hemoglobina tiene que haber un proceso bioquímico sumamente complejo y bueno, a nosotros nos sorprende encontrar este resultado. El estudio realizado por GenX, aquí me ayudó una doctora en Bolivia, una doctora genetista, me dijo que el tipo de sangre es AB. A mí me llamó la atención, ese resultado no lo habíamos tenido en la hostia de Buenos Aires, pero me interesó mucho, primero porque el doctor Linoli en la hostia de Lanciano había descubierto también sangre de tipo AB y a mí me interesaba porque era el mismo tipo de sangre obtenido o encontrado en la Sábana Santa de Turín. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado los estudios científicos que se hizo en los años 80 y que concluyeron diciendo que posiblemente la Sábana Santa era de la Edad Media. Algunos canales de televisión insisten sobre el tema. Es bueno que ustedes sepan que los 2 doctores italianos que tomaron la muestra para el análisis, para no dañar todo lo que era la sábana, encontraron un lugar que estaba dañado, donde había un remiendo, y tomaron la muestra de hilos de ese remiendo. El remiendo sí era del siglo XVI y correspondía a un tejido confeccionado en algodón. Por lo tanto, sí, el carbono 14 demostró que era el remiendo del siglo XVI, pero no estudió toda la sábana santa que está confeccionada en lino. Nosotros realizamos unos estudios de penetración microscópica digital a través también de disparos de rayos ultravioletas y de luz blanca intensa, y hemos demostrado que el tejido que se ve en la parte superior, la sangre ya coagulada, seca desde el año 2006, este estudio lo hacemos en febrero de 2010, demuestra que debajo de la sangre ya coagulada, vean acá las estructuras de la hostia blanca, debajo encontramos sangre fresca. Ustedes se tienen que preguntar, si alguien dice, alguien le ha puesto, yo le diría, ¿y cómo hace esa persona para conservar desde el 2006 hasta febrero de 2010 sangre fresca en las capas internas de esta hostia? El profesor John Compaño es uno de los mayores histopatólogos. Los histopatólogos estudian tejidos. Este doctor hace el estudio y él descubre algo que él dice, estas son células mesenquimales, mesenquimatosas, son células sumamente potentes, sumamente importantes, y de ellas nos va a hablar el doctor Parellada. Estos son los estudios que hemos hecho en el laboratorio de patología médica
Aquí pueden ver de que la muestra dice que es de un paciente desconocido. Aquí él ha descubierto, es aquí donde me colaboró el doctor Parellada. Los estudios confirmaron evidentemente la presencia de tejidos, de glóbulos blancos. Él irá a explicar los mecanismos específicos, glóbulos rojos en abundancia. Pero la mayor tarea y dificultad que tuvimos era de identificar estos tejidos, porque a través de microscopio no se podía identificar si es que esto era músculo del corazón o qué tipo de músculo. Tardamos un par de años hasta poder definir, tuvimos que solicitar mucha ayuda internacional hasta que al final llegamos a los laboratorios del doctor Eduardo Sánchez aquí en México, quien a partir de noviembre se interesó por el caso, trabajó con nosotros y a través de métodos que él va a explicar demostraron que el tejido correspondía a músculo del corazón. Entonces este es un aporte sumamente hermoso. Les tengo que explicar una curiosidad sumamente importante. Cuando nosotros decimos que tenemos la presencia de ADN humano, de ácido desóxido ribonucleico, ustedes pueden suponer que hemos obtenido lo que se llama el perfil genético. Cualquiera de nosotros, tomando una célula, puede obtener, y por eso podemos saber pues, la tipología de nuestros padres, nuestro parentesco. El tema es que en todos los estudios realizados, en las imágenes que han exudado sangre o en las hostias consagradas, tenemos la presencia de ADN. Yo he estado en los laboratorios, me han dicho, aquí hay ADN. Pero luego cuando se identifica ADN hay que hacer un trabajo de secuenciación que permita obtener el perfil genético y ahí ya no se puede. O sea, en todos los estudios realizados, que pasan de una decena, los médicos, acá tengo una cita de este profesor genetista de la Universidad Católica en Roma, él explica en una carta y dice: a pesar de que la muestra era abundante, no me explico por qué no obtenemos el perfil genético. Algunos teólogos me dicen: doctor, es que Jesús no tiene un papá, su papá es el Espíritu Santo, por eso es que no hay. Nosotros tenemos otro proyecto de investigación del cual les hablaré al final. Entonces, esta es la situación. A mí me entrega, nosotros por fe creemos que Cristo está presente en la Eucaristía. Nosotros tenemos efusión en algunas hostias de sangre, se coagulan y obtenemos una cantidad de células que llaman la tensión. He ido a fábricas donde confeccionan hostias, he ido a lugares donde las han fabricado por millones y millones durante años. He preguntado si alguna vez han visto una hostia fabricada, no consagrada, sangrar, y obviamente me han dicho jamás. Entonces yo quisiera dejarles con este concepto. A mí me impresiona, el profesional no es alguien que va a dar una interpretación teológica, yo solo debo presentarles los hechos, la interpretación depende de ustedes, la dirección la dará la autoridad de la Iglesia. Lo que nosotros hacemos desde el punto de vista científico es tratar de explicar qué puede haber sucedido. Algo que yo encuentro en el mundo, estoy acá queriendo recordarles la cita de Génesis 1:2, donde dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Algo que yo encuentro viajando por todo el mundo, haciendo muchas investigaciones para escribir mis libros, como La palabra que hiere, La palabra que sana. Debo hacer investigaciones en la gente, y ustedes deben saber que 75% de los grandes profesores científicos no creen que el hombre tenga una naturaleza espiritual, no creen que el alma tenga espíritu, y la mayor parte de los libros y cultura científica que nosotros tenemos deriva de esas personas. Entonces yo creo que es una riqueza para todos nosotros poder estar acá en México, haber encontrado personas que han desafiado al misterio, lo han querido interpretar. Me alegra que sea otra vez en México, porque después del Tepeyac, después del 1531, cuando ustedes reciben un regalo tan hermoso, hoy se vuelve a repetir. Pero si Dios lo permite acá, es porque confían los mexicanos. Que siga confiando en ustedes. Gracias.
para los estudios del signo eucarístico de Tixla, se requiere la intervención de expertos en ciencias forenses. Para mostrarnos su tecnología, nos acompaña también el doctor Eduardo Sánchez Lazo, quien es médico cirujano de la Universidad Autónoma de México, es originario del Estado de México, tiene especialidad en medicina legal por la Universidad Autónoma del Estado de México, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense, también es perito en Derecho Médico por la Universidad Autónoma de Morelos, tiene maestría en Salud Pública y Administración de Hospitales, investigador médico forense de la Asociación Internacional para la Paz AC, fue galardonado en el 2012 por la excelencia profesional con las Palmas de Oro. Este año también fue galardonado por el mérito profesional con el Sol de Oro. Actualmente, el doctor Eduardo Sánchez es perito tercero en discordia del Poder Judicial del Estado de México, médico legista del Departamento de Medicina Legal de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, profesor de Medicina Legal en la Facultad de Medicina de la UNAM, director de Investigación Médico Legal del Corporativo Médico Legal Networking and Forensics SADCB. Vamos a darle la bienvenida y a escuchar atentamente al doctor Eduardo Sánchez Lazo. Bienvenido. Quiero iniciar, pero antes de iniciar quisiera interactuar un poquito con ustedes y les voy a comentar algo muy interesante. Al día de hoy, doy gracias a Dios por la oportunidad de estar frente a todos ustedes, no solamente al público, a los medios televisivos, que me haya considerado el profesor Ricardo para realizar este tipo de investigaciones. Todos nos dedicamos a sobresalir en esta vida, nos dedicamos a hacer lo mejor de nosotros por llevar cierto camino en todo. Yo sé que la gran mayoría de los que estamos aquí, de los que nos observan, deben de estar igual que cuando yo inicié esta investigación. Yo creo en Dios toda la vida, mis padres son católicos y toda mi familia igual. Pero de ahí al grado de estar convencido que una hostia va a presentar sangre, es difícil. Ahora, ya presentó la sangre y que esa sangre viene de adentro hacia afuera, es otro. Y lo vamos a ir viendo. Y les comento esto con la única finalidad de que ustedes vayan viviendo cada una de las diapositivas como viví yo cada uno de estos momentos y cada una de las sorpresas en las que yo me iba encontrando a través de estos estudios. Esto es científico 100%. No estamos hablando de cualquier otra circunstancia. No estamos hablando de que yo creía en Dios y yo les voy a hacer creer que existe Dios. Esto es una investigación científico-pericial. Como todos saben, la ciencia pericial, la rama de la medicina legal, nos vamos a encontrar con diferentes teorías, diferentes hipótesis y nosotros tenemos que encontrar cuál es la real. Este va a ser nuestro trabajo al día de hoy. Pasamos a la primera diapositiva, que soy yo mismo, les decía. Ok. Actualmente, todos nos dedicamos dentro del área de medicina legal, con el sistema tradicional o el nuevo sistema de justicia penal, a resguardar los indicios para saber si van a ser evidencia o no y los relacionamos con los hechos. Un servidor, llevo un poco más de 10 años en el área de medicina legal y forense y cada uno de los asuntos los tratamos de resguardar siempre a través de esto. Ay. Esto es una cadena de custodia. Para que yo pueda obtener las muestras que voy a analizar, es un eslabón de esa cadena. Al momento de que yo la recibo, la voy a pasar a otro departamento, ese es otro eslabón. Y así sucesivamente. Para que yo pueda garantizar el estado y la condición de esta evidencia o de este, o de este indicio, tengo que asegurarles a todos que esto que yo estoy observando debe de ser el mismo manejo para todos. Ahora, retiramos
los dos frascos que vamos a estudiar en este asunto. ¿Por qué dos frascos si estamos hablando de una sola hostia? Aquí lo que vamos a estudiar va a ser una hostia testigo y una hostia problema. La hostia testigo va a ser una hostia consagrada sin mancha alguna, y la otra, considerada como hostia problema, va a ser la hostia que está manchada con una sustancia rojiza. Y nosotros hasta este momento, hoy, un servidor hasta este momento la estaba considerando como una mancha, porque a mí todavía no me consta de qué se trata esa mancha. El profesor Ricardo me decía, haga el estudio y a ver si es sangre. Cuando yo empiezo a realizar los estudios, primero observo esto. Este fragmento blanco que vemos aquí, al interior del frasco, es mi hostia consagrada. No tiene mancha alguna. Y quiero que vayan muy atentos con toda esta secuencia de fotografías para que vayan observando la diferencia que existe, a pesar de que las dos son manchas, a pesar de que las dos son hostias consagradas, una tiene una mancha y la otra no, pero vamos a ver las condiciones en las que salen. Vemos la hostia cuando la hemos retirado y hacemos la medición de esta situación, casi 1 centímetro, lo que no pudimos obtener tanto de esta hostia. Me decía el profesor Ricardo, cuando veíamos la hostia, le comentaba la posibilidad de poder extraer la mayor cantidad, y le decía, deme la hostia para poderla estudiar y realizarle todos los estudios. Y me decía, no es posible, tenemos que sacar la menor cantidad, porque si no, no tenemos para que se pueda quedar a resguardo. Y es impresionante cómo podemos sacar provecho de una fracción mínima de este tipo de material en esta hostia problema o esta hostia testigo para poder ofrecerles lo que a continuación viene. Hacemos las primeras tinciones de hematoxilina y eosina, en la cual vamos a colocar la tinción sobre esta hostia y posteriormente la vamos a embalar para poder hacer el siguiente proceso de histopatología. Vean esta es nuestra hostia problema cuando yo la obtengo del frasco. Si vemos alguna diferencia es que estamos observando una coloración café sobre su superficie. La tratamos con todo el cuidado posible por la intensidad del asunto que trata, pero vamos a estudiarlo, ¿sí? Vamos a sacarla. Y hacemos una pequeña ampliación sobre esta, y entonces observamos que nuestro tejido, bueno, hasta este momento todavía no es tejido, observamos cómo esta mancha está dispersa sobre esto. Y en ese momento ustedes no están presentes ahí conmigo, pero lo que sí vemos es la consistencia de esta hostia, a diferencia de la hostia testigo, de la hostia consagrada, pero que no está manchada de esa coloración rojiza. Hago la tinción entonces de esta hostia con la mancha rojiza, como lo hicimos con la anterior consagrada sin mancha, con hematoxilina y eosina. Hacemos su medición. Antes de llegar a esto, obtenemos esto. Vemos la misma muestra, problema a la que estamos llegando, pero en este caso la estamos viendo en su medio lateral, no de manera frontal o posterior, una forma lateral. Y a diferencia de una hostia testigo que veíamos al inicio, en la cual únicamente se veía blanco por todos lados, en esta segunda ocasión veíamos que esta hostia testigo muestra características sobre su superficie, que es la mancha rojiza, pero vemos también cómo sobresale estas manchas igual de coloración rojiza oscura de un solo lado. Cuando hacemos la tinción, estas
también nos marca positivo a hemoglobina. Estas también son sangre, al igual que esto. Cuando yo encuentro el primer resultado positivo a la primera técnica de histopatología que estamos realizando, yo me quedo, como están casi todos ustedes al ver la imagen. A ver. En realidad, entonces, ok, sí, ya, es sangre. Lo empiezo a analizar, lo empiezo a pensar, lo empiezo a digerir yo mismo, porque yo estaba seguro que iba a salir negativo. Cuando de repente me doy cuenta de que mi primer resultado es positivo, cuando me doy cuenta que en mi muestra tengo 3 fragmentos macroscópicos que estoy viendo a simple vista, que esto salen positivos a sangre también, eso me da un vuelco, me cambia completamente la idea de qué es lo que estoy viendo, qué es lo que voy a observar, qué voy a encontrar. Y entonces, yo también quisiera estar como ustedes en este momento, ya cámbiale para ver las siguientes imágenes, pero esto lleva un tiempo. Y entonces sucede esto, nosotros ya hicimos el embalaje de nuestra primera muestra, hacemos entonces el embalaje de la siguiente y vamos a colocarlos en estos recipientes para los médicos que se encuentran aquí, para las personas que nos estén observando, para realizar entonces nuestros estudios de histopatología. Vamos a pasar a deshidratar el tejido, vamos a pasar no a deshidratar el tejido, a deshidratar la muestra que estamos observando, y entonces vamos a seguir realizando los procedimientos de histopatología para poder obtener las laminillas. Los vamos a deshidratar, los vamos a centrifugar y les vamos a dar su baño de parafina. Y les decía desde un inicio, cada uno de estos procedimientos que vamos a realizar tiene que ser bajo un eslabón de nuestra cadena de custodia. Siempre que vayamos a tener contacto de nuestra evidencia, siempre debemos de tener un resguardo de quién me recibe, quién me entrega, para que yo tenga la seguridad de qué es lo que estoy realizando y cómo lo voy a observar. Veamos esto tan interesante. ¿Se acuerdan que en un inicio les había comentado que tenía 2 hostias? Una hostia testigo, que era una hostia consagrada, y una hostia problema, que en este caso era la mancha rojiza. ¿Ven esto? La estructura de esta hostia consagrada sin mancha perdió completamente su estructura física. Ya no es sólida como yo la observaba al momento de extraerla del frasco. Recordamos la imagen número 1, donde abría el frasco y veía el fragmento blanco al interior. Cuando lo mato a deshidratación, lo extraigo para meterlo en parafina. Veamos esto. ¿Ven la diferencia? Esta es mi hostia problema, mi hostia donde tengo mi tejido, la sangre que yo estoy observando. Y ha permanecido bajo su misma estructura. No se perdió. Si ustedes hubieran tenido la oportunidad de tocarla, seguía manteniéndose viva como si estuviera el primer contacto que tuve con ella. A diferencia de esta, donde ya perdió completamente toda su línea. Hasta este momento, y antes de realizar las tinciones, les decía y les vuelvo a repetir, porque al día de hoy estoy agradecido con todos y con Dios principalmente por esta oportunidad de estar aquí. Hicimos la tipificación de sangre. La tipificación de sangre me sale AB. Yo no lo considero importante y lo anoto. Ya me había salido que era sangre. Ahora, ¿qué tipo de sangre? Bueno, ya sé que sí es sangre, ya sé que sí es tipo AB. ¿Qué sigue? Un investigador tiene que checar todas las posibilidades que hay. Y entonces, bueno, ya sabemos
que si es esto, que si es lo otro. El siguiente vamos a ver qué tipo de tejido es o qué podemos observar. A simple vista no lo podemos determinar, vámonos más a fondo. Entonces ya entramos con patología, histopatología. Y al momento de que terminamos el estudio de patología o de histopatología, vámonos algo más adelante, porque tenemos que confirmar de dónde viene esta situación. Y entonces, por fin tenemos nuestros bloques para realizar nuestros estudios de microscopía. Vamos a hacer nuestras laminillas y llegamos a algo muy interesante, y lo que estamos todos aquí, que siempre nos va a crear. Todos creemos en Dios, o por lo menos quiero pensar que por eso estamos aquí. La medicina legal o medicina forense se ha caracterizado por el morbo. Si hay algún tipo de delito, todos quieren ir y quieren estar viendo, pero también sucede esa curiosidad de todos de saber cómo llegó la sangre a esa hostia en este caso. Por eso interviene medicina legal, por eso interviene la ciencia forense y por eso nos vamos a dar la tarea de investigarlo. Nosotros entonces vamos a observar 3 posibilidades. Una, que alguien haya colocado esa mancha de sangre en esa hostia. ¿Cómo lo hizo? Porque nadie lo vio, no sabemos, pero existe la posibilidad. Entonces vamos a observar que si yo coloco una muestra de líquido rojizo sobre la superficie de la hostia, ya vimos cómo es la hostia, ya vimos cómo se desmorona a través del líquido. Pensáramos, conservó su estructura física la hostia, pero entonces la sangre que yo estoy colocando va a pasar por todos y cada uno de los canales que existen. No existe método científico alguno en el cual yo pueda colocar una mancha de este tamaño con un gotero, con una aguja, con cualquier situación, y que de manera milimétrica yo pueda dejar únicamente un canal que está ingresando y los demás se respeten sobre su superficie. Si yo observo bajo todas las técnicas, entonces llego, la tercera idea, y sería la que llegamos, a la que llegó el suscrito, es que esta sangre proviene de adentro hacia afuera y se dispersa sobre su superficie, como en los casos cuando sangra una arteria, una vena del cuerpo humano y se dispersa sobre la piel del mismo. En este caso la piel sería el resto de la superficie de la hostia. Si yo observo la vista anterior de la hostia, observo esto. Si lo observo de manera lateral, sería esta superficie. Y esto es lo que yo estoy observando. Únicamente un punto en el que está saliendo, y lo veíamos en la imagen donde les decía cómo era posible que tuviera 2 pequeñas manchas de esa coloración en medio de la superficie de esa hostia. ¿Cuánto mide una hostia? Todos la hemos probado. Milésima de milímetro, porque ni siquiera es el grosor de 1 milímetro. Cuando lo vemos de una ampliación o lo vemos de manera microscópica, observamos el hilo que corresponde desde un punto hasta su base, y su base correspondería a esta situación. Es por eso que el suscrito llegó a la conclusión de que la sangre encontrada en la muestra analizada y de la cual se muestran las imágenes necesarias, tiene una dirección de adentro hacia afuera, tomando en consideración todo este grosor, la consistencia y condición y características macro y microscópicas observadas en el presente estudio pericial. Tenemos las laminillas, ya hicimos la inclusión en parafina, ya lo sacamos, ya vimos los bloques, vamos a observar nuestras laminillas. Y entonces llegamos a esto. Alguien colocó la sangre ahí. Si alguien colocó la sangre ahí, ¿consideran ustedes la posibilidad de que nada más esté manchada una de sus paredes? Cuando yo
observo la hostia y que todos van a tener oportunidad de verla, eso espero que vayan a verla. La hostia se observa la sangre por delante y por atrás. Si nosotros nos vamos al estudio microscópico, entonces observamos únicamente una de sus caras. En esta no observamos, esta es nuestra hostia testigo, esta es nuestra hostia problema. Vemos la diferencia que existe entre una y otra. En este caso, no existe coloración rojiza porque no hay sangre. Es únicamente la estructura de la hostia, a diferencia de esta. Hasta este momento hemos llegado a la conclusión de que efectivamente se trata de sangre, que esa sangre es tipificidad AB, que sí corresponde a tejido. Posterior a esto realizamos el estudio de marcadores citoquímicos y a través de los marcadores citoquímicos encontramos que se trata de músculo. Y entonces llegamos a la conclusión de que si es músculo, tiene sangre y es tipificidad AB. ¿Y de dónde viene este músculo? Vamos a la siguiente prueba de inmunohistoquímica y entonces llegamos a la conclusión, bueno, un servidor no, mi equipo de trabajo, a que se trata de músculo cardíaco. No con tanta especificidad como lo hizo un profesor previamente, de decirme en tal lugar se encuentra este tejido. Pero sí sé en este momento que se trata de tejido de corazón, que se trata de sangre humana, que tiene una tipificidad que es el AB y por lo tanto llegamos a las conclusiones. En esta imagen mostramos los datos de inmunohistoquímica que nos muestran los resultados para músculo de corazón. Entonces, llegamos al final de la presentación. Y es importante tomar muchas cosas en consideración. Primero, y es algo que me gustaría decirles, que a partir de eso, a partir de que el suscrito llevó a cabo todas y cada una de estas investigaciones, siempre que me refería a Dios, elevaba mi mirada al cielo y pedía a Dios. Cuando me puse a pensar, y algo muy lindo que me dijo el profesor Castañón, millones de médicos existimos en la República Mexicana, millones de profesionistas científicos que saben no solamente lo que yo he aprendido, sino mucho más y que han sido mis maestros durante mucho tiempo. Pero él tuvo a bien escogerme a mí por mandato de Dios y haber sido designado para estar aquí con ustedes, para que todos nos escuchen, para tener en mis manos una muestra de una hostia que hoy sé que sí sangra. Eso es algo que me llena de orgullo y que me compromete no solamente a investigar, sino a investigar y decirles la verdad tal cual son las cosas. Para el suscrito no existía, y les vuelvo a decir, no existía ningún motivo por el cual yo tuviera que engañarle, yo tuviera que decirle y tenerle que decir cada una de estas circunstancias. Cuando yo emito mis conclusiones, le menciono, la muestra testigo no tiene la presencia de sangre, mientras que la muestra problema es una muestra de hostia consagrada con la presencia de mancha rojiza sobre su superficie. Le llamamos muestra testigo y muestra problema porque así se denomina cada una de las muestras que nosotros tenemos en un laboratorio. La muestra testigo, como lo observamos todos, mostró pérdida de toda su estructura en forma inmediata en cuanto estuvo en contacto con todos los reactivos de histopatología, mientras que la muestra problema mostró mayor conservación al momento de colocar los reactivos de histopatología, además de sentir mayor resistencia a los cortes para cada uno de sus estudios correspondientes. La muestra en estudio, o bien denominada muestra problema, ofreció los siguientes resultados. Fue positivo a hemoxilina y eosina, que es histopatología. Hablando de inmunocitoquímica, positivo a técnica de mieloperoxidasa,
así como a glucofurina A, que son las dos últimas imágenes que observamos, y resultó a sangre humana positivo con grupo sanguíneo con tipificidad AB. Hasta este momento yo desconocía completamente qué coincidencia podría tener con el resto de las investigaciones, porque no me da mucho por leer, no me daba mucho por leer hasta ese momento. Cuando yo muestro esto, me dice el profesor, la tipificación de AB, primero es difícil de encontrar, como lo sabemos los médicos, sí. Segunda, es la misma tipificación que se encontró en la manta que hace un rato observábamos. Es algo que yo desconocía y algo que me impactó bastante cuando supe y empecé a ligar por qué venía cada una de estas situaciones. Cuando realizo el estudio de inmunocitoquímica, ok, lo mismo llego a esa conclusión y es tejido muscular y es tejido cardíaco. ¿Y qué más? Para mí, científico investigador de poco tiempo, no me crea mayor problema. Cuando empiezo a ver las coincidencias que existen con otros estudios es cuando digo, ah, caray, aquí ya está sucediendo otra situación que yo no estaba viendo. Y es cuando otra vez mi pensamiento empieza a revolcarse y empieza a pensar de mil formas para saber cómo sucede. Cuando observo, se realizan todas las pruebas, se lleva a los diferentes laboratorios, cada uno con sus cadenas de custodia para poder observar cada cosa que estamos observando, para poder analizarla, para poder comprenderlo y poder alimentarme yo mismo de saber que es cierto lo que está pasando. Cada uno de esos momentos son distintos. Algo muy interesante, llegamos a conclusiones de histopatología. Nos fuimos más profundo y nos fuimos a inmunocitoquímica. Pero cuando llegamos a la prueba de ADN, donde yo le presumía y le decía al profesor, no importa profesor, aquí en México ya tenemos los avances necesarios para poder hacer el estudio de genética, de donde lo tenga, lo observamos. Y entonces me doy cuenta que no fue posible encontrar cada una de las cadenas poliméricas que yo le decía al profesor. Sí encontramos, o sea, se hace el análisis, tenemos sangre, se hace la amplificación y encontramos ADN, pero cuando queremos sacar la secuenciación, ya no aparece. ¿Por qué? No me lo pregunten, que no voy a saber responderles. ¿Hay ADN? Sí, se los confirmo, sí hay ADN. Saca la secuencia entonces para poder hacer el comparativo. Ya no puedo. Ya no sale. El estudio inmunológico manifiesta entonces que la sangre es de naturaleza humana y la prueba inmunocitoquímica o de inmunohistoquímica permite afirmar con toda objetividad y certeza que pertenece al grupo sanguíneo AB. Lo confirmamos en dos ocasiones que el método de inmunocitoquímica nos permite observar que el tejido en estudio corresponde a tejido de corazón, tejido cardíaco. ¿Sí sienten esa emoción que yo siento y que trato de dárselas? Esa situación de que sí es sangre. Ah, tipificación, sí. Oye, es músculo. Oye, pero es de corazón. Ahora, con todos los estudios, vámonos con el profesor Ricardo. Y cuando yo se lo empiezo a decir, él me empieza a decir, ah, mire, esto, la tipificación AB es la misma que tenía Jesucristo. Cierto, profesor. Unos estudios previos mostraron que, me decía el profesor, unos estudios previos mostraron que Jesucristo sufrió y que fue lesionado en corazón. ¿Cómo es posible? O hasta el momento traté de investigar lo que sí y lo que no. Dio positivo
a músculo de corazón, con sangre AB. No existe forma alguna científicamente probada hasta este momento, 2013, para poder incluir sangre de corazón reciente, viva, y que se mantenga en este estado vivo en una hostia de estas características. ¿Que alguien pueda sacar sangre de corazón? Sí. ¿Que alguien la pueda colocar? Sí. ¿Cuánto tiempo tarda esa hostia con ese tejido vivo? No más de 48 horas, y ya estoy exagerando demasiado. 60 minutos mi fórmula blanca y no voy a dar más. En este tejido pasaron 3 meses para que yo pudiera dar los resultados que estoy hablando ahorita. Y a los 3 meses pareciera como si el día de ayer o el día de hoy hubieran sido colocados esa mancha rojiza sobre la superficie de esa hostia. Es cuanto a mi intervención. Les agradezco mucho su atención. A continuación, las ciencias médicas, con sus definidas especialidades y superespecialidades, permiten investigar características orgánicas altamente significativas, y dentro de ellas la histopatología nos introduce dentro de un microcosmos imponente, muy dinámico, que permite desentrañar secretos biológicos celulares de alcance insospechado. El doctor Carlos Parellada colaboró con el histopatólogo doctor Orlando Rojas Pernillo. Es de Guatemala y nos va a presentar los resultados histopatológicos respectivos. Antes de que haga uso de la palabra, permítanme referir el currículum del doctor Carlos Parellada. Es médico cirujano de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Colabora en cirugía general del Hospital San Juan de Dios y de la Universidad Francisco Marroquín, ahí mismo en Guatemala. En cirugía colorectal del Centro de Enfermedades Digestivas de Leeds en Inglaterra, y cirugía laparoscópica en el Instituto de Terapia Mínima Invasión en Leeds, Inglaterra. Médico, socio y consultante en cirugía general y colorectal del Hospital Centro Médico de Guatemala. Cofundador de Fedevida, que es la Federación para la Defensa de la Vida y la Familia. También es cofundador de la Asociación de Médicos por los Derechos Humanos. Ha colaborado con el doctor Castañón durante sus investigaciones junto al doctor Orlando Rojas Pernillo de Patología Médica de Guatemala. Démosle pues la bienvenida al doctor Carlos Parellada. En primer lugar, pues yo también quiero agradecer a Dios realmente por haberme escogido a través del doctor Castañón, porque me ha dado una responsabilidad muy grande con esta presentación y con estos estudios, y también a mi esposa Marisol, que ella ha sido un apoyo muy grande y una ayuda muy grande en todos estos estudios también. Empiezo con los resultados de lo que hemos visto en Guatemala. Aquí, ok. Los resultados que nosotros obtuvimos fue una revisión primero de unas laminías que ya el doctor Castañón había traído, que habían sido estudiadas en California, y más que nada era para corroborar si los hallazgos de allá los podíamos ver nosotros también acá. Nos presentamos, perdón, y la segunda fase es el estudio que tuvimos de una nueva muestra. En ninguno de los dos casos, el patólogo con que trabajamos, que es el doctor Orlando Rojas Pernillo, sabía el origen de la muestra. Nosotros encontramos, le dijimos, necesitamos que mires qué es lo que miras acá. Él se puso con nosotros a verlo, nos dio sus especificaciones. Por más que insistía, necesito saber el origen, y no le dijimos, esto es confidencial, en su momento se te podrá decir. Perdón, en el estudio de las laminías, nos sentamos en ese momento el doctor Castañón, el doctor Rodas y yo, en un microscopio que él tiene con diferentes lentes para poderlos ver simultáneamente, y lo primero que me recuerdo que vino a la mente es cuando lo vio, le decíamos, ¿qué es lo que mira por ahí? Y decía, pues miro muchas células mesenquimatosas, ¿verdad? Entonces después nos explicó un poquitito de lo que se trataban las células mesenquimatosas, pero los hallazgos
realmente venían con lo que eran células adiposas, o sea, células grasas que se encontraban en varias muestras, y había mucha autólisis, o sea que estas mismas células estaban degradándose a sí mismo, por lo cual no tenían una estructura completamente típica cuando uno toma el tejido de otras muestras, ¿verdad? Interesante, en otros tomas encontramos que habían neutrófilos, que son glóbulos blancos, con unos núcleos que tienen diferentes formas. Encontramos eosinófilos, que eran glóbulos blancos también, que tenían una tinción diferente también, como decía el doctor Sánchez, con hematoxilina y eosina. Y algo interesante que se encontró fue una célula vacuolada en este lugar. Esta célula vacuolada, al final de cuentas, de tanto verla, parecía un macrófago, que macrófago es un tipo de glóbulo blanco, el cual es de una característica de mayor tiempo de cronicidad o de evolución, el cual se miraba que estaba fagocitando o que tenía dentro de sí células grasas que estaban autolizadas, o sea, como que estaban degradándose y el mismo macrófago estaba haciendo un proceso de limpieza. Seguimos acá, donde estaban los glóbulos blancos, se miraban múltiples estructuras de glóbulos rojos, cuya forma también tenía cierto deterioro, por lo cual no se miraban muy bien, sin embargo, daban la impresión de que estuvieran en cúmulos, por lo cual podrían estarse formando hacia coágulos o únicamente estaban un poquito más deterioradas. Posteriormente, se encuentran también estructuras fibrilares, que las cuales también estaban deterioradas, con núcleos visibles, que esos son los núcleos de las estructuras. Aquí hay otros núcleos, que eran sugestivos de miocitos, que miocitos son las células de los músculos, ya sea estriados o podría ser en un momento cardíacos, pero más que nada músculo estriado. A nosotros era muy difícil de determinar en este momento. Ok, entonces esto más o menos corroboraba un poquitito las laminías que se habían traído del estudio de California, y lo cual nosotros corroboramos acá. Posteriormente, nosotros tomamos una muestra, personalmente yo tomé la muestra con el doctor Castañón. Lo interesante fue que cuando tuvimos la presencia de la hostia consagrada con la parte roja, cuando hicimos el corte de la hostia realmente era como cuando uno parte de un pedazo de pan fresco. O sea, hemos tenido hostias, cuando las hemos consumido, que están duras, frescas, no están como el pan viejito. Y estas hasta sonaba cuando uno hacía el corte en la hostia. Es decir, a mí me impresionó mucho este hallazgo, porque normalmente un pedazo de pan, cuando uno lo deja mucho tiempo fuera, pues obviamente se pone más suave o muy duro, etc. Y eso estaba completamente con cuando uno comulga una hostia consagrada. Posteriormente pusimos la muestra, que tengo que especificar que sí, realmente fue una muestra muy pequeña. Lamentablemente el doctor Rodas me decía, no puedes también tener una muestra más grande. Entonces le decía, no, tenemos que hacer una muestra muy chiquita. Era aproximadamente como de unos 2 milímetros, tal vez exagerado. Y entonces en base a eso teníamos que hacer los estudios. El proceso es muy similar como lo explicaba el doctor Sánchez. Tenemos la muestra que se va a hacer los bloques de parafina o se ponen en la parafina para poder hacer el estudio. Aquí está la muestra de nosotros, que ustedes van a poder ver que tiene identificados 2 colores. Tenemos el color púrpura, que estaba a este nivel, y teníamos color blanquecino a este otro nivel. Obviamente, como la hostia tenía la sangre o la coloración rojiza hacia el centro, pues nosotros cortamos desde la periferia hasta el centro y obtuvimos completamente los 2 tipos de colores en la muestra. Nuevamente, esto es para identificarlo nada más. Tenemos la coloración rojiza o purpurácea y la coloración blanquecina. La coloración blanquecina, obviamente, pues como les decía, corresponde a la hostia donde no había coloración, ¿verdad? La parte blanca. Posteriormente, pues el doctor explicó también los mismos procedimientos en que se coloca la muestra, se deshidratan, se hace un aclaramiento y varios
pasos de inclusión de parafina. Se pasa la inclusión de parafina a un aparatito para posteriormente poder sacar el bloque y hacer unos cortes muy delgaditos para poderlo estudiar. Posteriormente se colocan las laminillas y después de las laminillas, aún así, se tiene que hacer una tinción y un montaje. Y este es un proceso más o menos que explica que se ponen ciertas sustancias, desde lo que es chileno, después alcohol, se deshidratan las muestras, de ahí se le pone la coloración y posteriormente se vuelven a hidratar con toda la muestra y se ponen unas laminillas arriba para poderlas cubrir y protegerlas. Los resultados que tuvimos, pues aquí ya no los tengo con flechitas, pero vamos a ver que tenemos cantidades grandes de glóbulos rojos en grumos también, que se estaban haciendo grumos en toda esta parte de acá. Tenemos otra vez glóbulos blancos de diferentes formas, por eso se llaman polimorfonucleares, porque son de diferentes formas. En los núcleos, aquí hay una forma diferente, aquí hay uno redondito, habían unos linfocitos. Encontramos, esto es un acercamiento de las formas. Acá hay tejido conectivo laxo, ¿verdad? O sea que hay bastante áreas que van uniendo unas estructuras con otras. Nuevamente otra imagen de los grumos que encontramos de glóbulos rojos que estaban haciendo como si fueran unos coágulos. Una imagen similar con los glóbulos blancos. Esto es tejidos, células vegetales que corresponde a la parte blanca de la hostia. Obviamente sabemos que las hostias son de trigo, entonces asumimos que son células vegetales de trigo, porque son células vegetales. Y tal vez el hallazgo interesante también fue que encontramos estas estructuras fibrilares longitudinales, largas, en las cuales pues en un momento dado no podíamos determinar exactamente, porque estaban también deterioradas, si eran o no células de músculo estriado o músculo cardíaco. Sin embargo, con el patólogo se hizo un poquito más de detallado del estudio y lo que él encontró que había unas bifurcaciones. Esto lo teñimos nosotros aquí, lo pusimos para que dieran cuenta de que aquí hay una fibra posiblemente muscular que se bifurca hacia un lado y otro, y esto es típico y característico de fibras musculares cardíacas, o sea, del corazón. Entonces, entre las conclusiones se dijo que era muy posible que sí había músculo cardíaco en esta muestra. No quedándonos cortos acá, también fuimos más adelante, como dice el doctor, hicimos algunos estudios de inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica, pues en nuestro país está empezando desde hace unos años, tal vez no está tan avanzado con tantos diferentes muestras que pueden estar haciendo acá en México. Se realizó lo que se llama el anticuerpo para desmina, que era con la idea de encontrar también anticuerpo para músculo, el cual este es el anticuerpo con la reacción que es negativa. Se utilizó un control o un testigo, como dice también el doctor, el control que era un tejido muscular de otra biopsia, que tuviera el doctor ahí, el patólogo. Este sí fue el control, que es positivo porque se colorea a este color mucho más fuerte. Posteriormente también se hizo anticuerpo para mioglobina, que la mioglobina es una proteína característica del músculo, y el cual también para nosotros era negativo, en el control fue positivo. Pero tal vez el anticuerpo importante que pudimos lograr fue el anticuerpo para vimentina, y la vimentina es un filamento que se encuentra en la estructura de los glóbulos blancos. Entonces, si este anticuerpo realmente se colorea al glóbulo blanco, es que definitivamente es glóbulo blanco. Y tuvimos un anticuerpo positivo. Entonces, la coloración del glóbulo blanco, que se tiñó de este otro color un poquito más oscuro, aquí está otra de las características, y con esto se confirma la presencia de glóbulos blancos de dos maneras, microscópicamente, por decir así, en el microscopio, en las laminillas, a ojos vista, eso sí fue un hallazgo bien certero, y segundo, por inmunohistoquímica. Entre los comentarios que tuvimos, obviamente, de todos estos estudios, está que los hallazgos histológicos de las estructuras formes recuerdan a eritrocitos deteriorados, leucocitos deteriorados y fibras musculares cardíacas deterioradas.
que todos estos concuerdan otra vez con lo que son las células de origen mesenquimatoso. El deterioro, el patólogo lo determinó como el método de que se había preservado la muestra. Obviamente, como no estuvo nunca en formol o no estuvo ningún método de preservación de los que usualmente usamos, él consideró que esto pudo haber afectado la muestra. Pero después de todo esto se recomendó estudios de ADN, ya que con la morfología no podía establecerse en forma categórica su procedencia. Se realizaron entonces estudios de ADN. Esto se hizo en el Instituto de Investigaciones Químicas, Biológicas, Biomédicas, Biofísicas de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, en el cual, después del estudio, igual tuvimos problema con la licenciada, la experta en este tema, en que nos decía, necesito saber el origen de la muestra. Decíamos, no le puedo decir. Y después me insistió 3 o 4 veces, le dije, en su momento algún día le diré. Pero la licenciada resultó que el resultado especifica que existen aminoácidos de ADN, o sea, sí confirmó que hay presencia de ADN. Pero el ADN, ella lo explicaba de esta manera, está totalmente degradado y fragmentado, por lo que no puede concluirse con un perfil genético completo. O sea, estamos confirmando los estudios de cada lado hechos en diferentes lugares. Ok, ¿qué son las células mesenquimatosas? Porque eso es algo que se están hablando mucho y están tomando mucho auge hoy en día, lamentablemente también para muchos estudios. De una manera muy sencilla, yo voy a tratar de explicarlo. Traíamos una animación un poquito más larga, que era un poquito más difícil, solo voy a pasarles como 10 segundos de esa animación. Pero las células mesenquimatosas es cuando ya está después de la concepción, y eso es para cualquier ser humano, que todos somos aquí presentes seres humanos, para cualquier momento de la concepción, donde ya empieza la división del embrión, que empieza desde 2 células a 4 células, a 8 células, y posteriormente se hacen múltiples células, hasta llegar a una forma que se llama el blastocisto, en el cual en el útero se implanta, y este sería el blastocisto en este momento, que estamos hablando de unas 7 u 8 semanas, y aquí es donde les voy a pasar un poquitito la animación. Y es que después de ese desarrollo, hay una parte donde están 2 líneas de células que se llama el epiblasto o el ectodermo, y estas amarillas que se llaman el endodermo. Y de ahí se originan estas células rojitas aquí, que se llama el mesodermo. Y esto estamos hablando que es la primera y segunda semana, tercera semana, vamos a bajarlo aquí. Entonces estamos hablando que es, digamos, de la tercera semana de gestación a 4ª semana. Entonces nos ubicamos en esta fotografía, en la cual tenemos estas células que se llaman ectodermo, las del mesodermo y las del endodermo. Y estas células son pluripotenciales, o sea que dan la característica que se pueden formar en múltiples órganos o en múltiples otras estructuras, dependiendo la información genética que van a ir adaptando en base al código genético de cada persona. Pues las células del mesodermo, que son estas de en medio, se pueden derivar o se pueden, de esas células se pueden derivar tejido conectivo, que es tejido sostén, cartílago, hueso, músculo liso, músculo estriado, células sanguíneas, o sea, glóbulos rojos, células linfáticas también, glóbulos blancos, paredes del corazón, vasos sanguíneos y linfáticos, riñones, gónadas y conductos, porciones de glándula suprarrenal y vaso. Es decir, cuando se habla de células mesenquimatosas, se habla de que son células que se derivan de esa región embrionaria. No quiere decir que lo que encontramos en el hallazgo sean ahorita células embrionarias. Son células mesenquimatosas porque ya maduras, o sea, ya tienen una forma definida, pero su origen son las células mesenquimatosas del embrión. Muchas gracias. Las conclusiones finales de esta investigación concluyen que la sustancia es sangre humana. La sangre corresponde al tipo AB. Registra la presencia de hemoglobina. Se han identificado glóbulos rojos, glóbulos blancos de distintos tipos.
Confirma la presencia de ADN humano, cuyo perfil no se puede obtener, al igual que en todos los estudios de otras hostias consagradas con efusiones similares. La sustancia no ha sido colocada a través por una forma externa, sino que deriva de su interior. Sugiere la presencia de células mesenquimatosas. Se ha identificado tejido del corazón. Además, por la acción dinámica de las células blancas en el tejido, se concluye que el tejido está activo, inflamado, lastimado. Voy a entregar a Monseñor Alejo Zavala los estudios, las conclusiones con los documentos firmados por cada científico, una copia para él y otra para que él pueda entregar a la oficina de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano. Es una condición para que él pueda proceder con otros pasos. Muchas gracias.